Radio México Internacional del IMER presenta Curso Radiofónico 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI con Rubén Aguilar. ¿Qué tal? Les saluda Alicia Ibargüengoitia, dándoles la bienvenida a la primera sesión del curso radiofónico 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI, que será impartido en las frecuencias del IMER por el doctor Rubén Aguilar Valenzuela. Les invitamos a que participen y se inscriban en la página electrónica de Radio México Internacional, www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. En esta página permanecerán todas las sesiones una vez que hayan salido al aire y además se podrá consultar en ella los horarios de transmisión en las diferentes emisoras del Instituto Mexicano de la Radio. Cada uno de los programas del curso tiene un sencillo cuestionario de 5 preguntas que encontrarán en la misma dirección electrónica y que deben contestar para acreditar los conocimientos y la asistencia. De este modo podrán obtener una constancia de participación al concluir el curso, que será enviada por vía electrónica. Repetimos con mucho gusto la página www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Rubén Aguilar tiene licenciatura en Filosofía, maestría en Sociología y doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana, además de haber cursado estudios de desarrollo en el INODEP, en París, Francia, y de comunicación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente de Guadalajara, Jalisco. Desde 1972 ha desarrollado su tarea profesional en los ámbitos de la consultoría, la academia, el periodismo, la asesoría y el sector público. Como consultor en procesos de evaluación institucional y planeación estratégica, ha trabajado para organismos nacionales e internacionales como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional Indigenista, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la Organización de Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Unión Europea, entre otros. Entre 2002 y 2004 fue coordinador general de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República y más adelante, entre 2004 y 2006, fue coordinador de comunicación social y portavoz presidencial. Es autor de una docena de libros y ha sido editor de la revista Cuadernos del Tercer Mundo, editorialista del Universal y articulista de las revistas Estrategia y Proceso. Actualmente publica en El Financiero, El Imparcial, Crónica, Frontera, la revista Etcétera y Milenio Diario. Destaca también su trabajo en el campo de la docencia. En los últimos 25 años ha participado como voluntario en una veintena de organizaciones de la sociedad civil. El curso que hoy inicia, 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI, tiene por objetivo la reflexión sobre 5 aspectos fundamentales para la comprensión, el fortalecimiento y la transformación de nuestra sociedad en un proceso que pretende motivar la consolidación de la sociedad civil y el compromiso y la participación ciudadana. El tema de la primera sesión es la ciudadanía. ¿Qué significa en la actualidad ser ciudadano? ¿Cómo debemos entender hoy a la ciudadanía? Les dejamos entonces con el doctor Rubén Aguilar. Hoy iniciamos un curso sobre la ciudadanía y la sociedad civil. Este curso va a tener 5 partes. La primera parte va a versar sobre cómo entender hoy la ciudadanía. La segunda parte va a ser cómo comprender la relación que existe entre lo público y lo privado. La tercera parte va a tratar sobre el tema del Estado. ¿Qué se entiende hoy por Estado? La cuarta parte va a desarrollar el concepto de sociedad civil. Y la quinta y última parte va a tratar sobre el tema de la gobernanza. Son 5 temas que desde mi punto de vista
resultan claves para poder comprender el siglo que ahora iniciamos, este siglo XXI del cual apenas tenemos 12 años, y pienso que en la medida que pasen los años, estos temas se van a convertir en más importantes, van a ganar más presencia y se van a convertir en claves fundamentales para entender el siglo que vivimos. Y entender resulta importante para situarnos en la realidad que vivimos, pero sobre todo pienso que entender la realidad es importante para poderla cambiar, para poderla transformar. Normalmente hemos dejado que el espacio de lo público sea tarea y responsabilidad de los políticos. Y el espacio de lo público, el espacio de la sociedad, el lugar en el que vivimos, es tan importante que debería de ser el ámbito de decisión precisamente de los ciudadanos y las ciudadanas que forman parte de él. Los políticos tienen un papel sin duda, y un papel importante y relevante, pero los ciudadanos también tienen un papel igualmente importante y relevante. Cada quien tiene que hacer lo que le corresponda y toca. Pero si solo uno de estos actores está participando, actuando, decidiendo, en este caso los políticos como ha sido siempre, y no los ciudadanos, pues entonces algo está mal, algo no está funcionando bien en la estructura social. Este será pues el sentido de este curso: comprendernos, comprender mejor a la ciudadanía y a la sociedad y comprender mejor el papel que nos toca como actores fundamentales del Estado y en razón de eso como agentes fundamentales de la transformación de la sociedad y en este caso de la sociedad mexicana. Curso radiofónico, 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI. Usted escucha a Rubén Aguilar. Vamos a comenzar pues con el primer tema, el tema de la ciudadanía. ¿Qué es ser ciudadano o qué es ser ciudadana en el mundo de hoy, en 2012? Y vale la pena hacer algunos recordatorios de la historia para podernos situar. Y por lo menos, digamos, desde la Revolución Francesa para acá, estamos hablando del siglo XVIII, ya avanzado el siglo XVIII, en 1789, pues digamos que desde ese momento, por lo menos, hemos entendido que ciudadano es un hombre o una mujer de una determinada edad, depende de qué sociedad se trata, que considera la ciudadanía a los 18, a los 20 años, a los 21 años. Hoy hay una discusión si esta debe ser otorgada incluso antes, desde los 16 años en algunos países, y que estos hombres y mujeres de esa edad, conforme lo determina una sociedad, tienen un conjunto de derechos y también tienen un conjunto de obligaciones, y así lo hemos entendido en la escuela. Seguramente ahora que yo estoy platicando con ustedes, se acordarán de la prepa y cuando nos decían que ciudadano es tener derechos y tener obligaciones. Y en la vía de los hechos, pues son, digamos, pocos derechos y pocas obligaciones, sustantivas todas sí, pero en realidad muy pocas si empezamos a analizar el punto. Y bueno, uno vería que uno tiene derecho pues a la paz, a la tranquilidad social, a la seguridad ciudadana, dicen ahora los teóricos y los organismos internacionales, hablan de la necesidad de la seguridad ciudadana como condición primera, como derecho primero de todo ciudadano para vivir en un país y poder hacer realidad lo que también algunos especialistas y también con ellos los organismos internacionales hablan de los derechos ciudadanos o de la seguridad que implica no solo la seguridad esta que hoy es tan problemática en este país, la seguridad de que no nos matemos, de que no nos roben, de que no nos asalten, sino la seguridad de obtener también todos los servicios que nos puede otorgar el Estado a través de un gobierno determinado, como sería la educación, la salud, el conjunto de servicios públicos a los cuales tenemos derecho. Derechos que a su vez pues cambian de acuerdo al desarrollo de una sociedad. Sin duda todos podemos entender que es muy probable que las sociedades de países como Suecia o Dinamarca
o Noruega otorgan a sus ciudadanos un conjunto de beneficios mucho mayor que el que otorgan probablemente países de África o de las regiones pobres de Asia o en América Latina mismo. Hay una diferencia muy grande entre unos países que tienen más recursos de los países que tienen menos recursos. Hay una diferencia grande entre Brasil o Argentina o Uruguay o México con relación, por ejemplo, a Belice o a El Salvador o a Honduras. Curso radiofónico, 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI. Usted escucha a Rubén Aguilar. Trataría de resumir que entonces los derechos básicamente consisten en dos grandes campos: el derecho a la seguridad, a la paz y a la tranquilidad social, y el derecho a un conjunto de servicios, de beneficios que debe de otorgar el gobierno. Normalmente estos están constitucionalizados, forman parte de esos primeros artículos de la Constitución, que para el caso de México son las 29 primeras garantías que otorga el texto constitucional. Independiente de estas garantías, he de decir también que en la medida que los países se desarrollan, van otorgando más derechos. Se habla ahora de derechos de primera generación, que son los derechos primeros, aunque parezca redundante, esos que garantizan el que uno pueda moverse en el territorio, el que uno pueda tener la capacidad de expresarse y hablar y decir y organizarse y actuar en razón de sus propias convicciones. Pero también hablamos hoy de derechos de segunda y tercera e incluso cuarta generación. Y a ese ámbito de los derechos se añade también el capítulo de las obligaciones. ¿Qué obligaciones tiene una ciudadana o un ciudadano? Bueno, pues por un lado tiene que respetar las leyes y normar su actuación conforme a las leyes. De otro lado, pues tiene que pagar impuestos en razón del trabajo que realiza. De otro lado, en algunos países el votar es parte de una obligación. Por ejemplo, en Argentina está constitucionalizado que es una obligación votar, o en otros es un derecho, como en el caso nuestro, que es un derecho a votar, pero no constituye una obligación penal o penada si uno no participa en una elección determinada. También algunos hablan de que es parte de estas obligaciones que tiene el ciudadano el poder hacer un trabajo digno y bien remunerado en la comunidad. Y probablemente no hay mucho más tanto en el ámbito de los derechos como en el ámbito de las obligaciones que esto que he planteado. Se podría desagregar con mucho detalle, pero en general creo que son los grandes capítulos. Y esto, que sin duda es una conquista de la ciudadanía, un elemento fundamental para entender el Estado moderno, pienso que hoy no es suficiente, siendo absolutamente fundamental y sin que lo neguemos y que incluso podamos cada vez más exigir más derechos y al mismo tiempo comprometerse más con su propia comunidad, y que el conjunto social nos obligue a dar más por nuestra propia sociedad. Me parece que lo nuevo, lo definitivo, lo sustantivo es la idea de que la ciudadanía se hace tal participando, que el punto central hoy es la participación, y que en todo caso habría que añadir a los elementos que, por lo menos desde el siglo XVIII, han determinado que es ciudadano este sujeto, hombre, mujer, que tiene derechos y tiene obligaciones, habría que añadir el elemento que además participa. ¿Participa en qué? Participa en la construcción de su propio Estado, participa en la construcción de su comunidad, en la comunidad que vive, y entiendo por la comunidad, sí, el lugar en el que cada quien vive, en la pequeña colonia, en el barrio, en el pueblo, en la ciudad, en la patria. Participa en la construcción de la patria, porque la patria es de todos, no es solo de los gobernantes que hemos elegido para que nos representen y ejerzan ciertos cargos públicos. Continuaremos escuchando a Rubén Aguilar en las frecuencias del IMER, después de un corte. Recuerden que para más información pueden consultar la página electrónica www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Usted está escuchando
Curso radiofónico, 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI. Con Rubén Aguilar. Regresamos. Curso radiofónico, 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI. Con Rubén Aguilar. Continuamos. Ya estamos de regreso en la primera sesión de este curso con el tema Ciudadanía. Para más información, consulten la página www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Les invitamos a seguir escuchando a Rubén Aguilar en el Instituto Mexicano de la Radio. Lo fundamental hoy es la idea, pues, de la participación. Y resulta, digamos, yo diría, y voy a usar una palabra fuerte, resulta dramático el ver por qué, o el ver o el constatar que nosotros, ciudadanos de este país, no participamos. No participamos en la construcción de lo público que nos es fundamental para podernos hacer realmente ciudadanos. Voy a dar algunos cuantos datos que revelan esto que les estoy planteando ahora, que resulta de verdad dramático. Un ciudadano promedio, como los que seguramente están oyendo este programa, como yo mismo, desde esta cabina, platicando con ustedes, en los Estados Unidos, un ciudadano medio, una ciudadana media, participa al mismo tiempo entre 4 y 6 organizaciones. Un ciudadano de la Unión Europea, de esos países que constituyen la Unión Europea, como Francia, como Italia, como Alemania, como Inglaterra, participan entre 8 y 10 organizaciones. La fuerza de esas sociedades está precisamente en que sus ciudadanos participan. Y no piensen ustedes que participan necesariamente en unas grandes cosas y que son dirigentes de un partido, que son directores de una organización. No, participan en cosas tan simples. Si eres un ciudadano alemán y probablemente vives en el norte de Alemania y eres luterano, pues estás en el coro de tu parroquia luterana y haces trabajo social en la parroquia, y si vives en el sur de Alemania seguramente haces lo mismo, pero en el marco de la Iglesia Católica, y cantas en el coro de tu parroquia, o haces servicio social en tu parroquia, o das 3 horas a la semana a la tienda del tercer mundo, que vende productos de los países del tercer mundo, o das 2 horas de voluntario al museo de la ciudad, o pagas la cuota de la ópera porque quieres tener ópera en tu pueblo, y pagas también una cantidad para tener una sinfónica en tu pueblo, porque te interesa tener una sinfónica, y eso hace la diferencia. La gente participa, se organiza, y al tiempo de estar participando en la construcción de su propia comunidad, pues se hace responsable de ella, la interioriza, la afectiviza, no está distante de ella. Nosotros todo el tiempo, exactamente porque no participamos, no la consideramos nuestra, y incluso tenemos actitudes de rechazo hacia ella que se expresan en cosas tan tontas como que tiro la basura en la calle, que me estaciono en doble o en triple fila porque no la siento mía. Y yo seguramente, ninguno de nosotros en nuestras casas agarramos y tiramos la basura en la sala, o les hacemos a los que viven en la casa la vida imposible, porque la sentimos nuestra, porque es nuestra familia, porque es nuestro espacio para vivir. Pues la ciudad también es el espacio para vivir, y necesito construirlo porque es mi espacio, porque yo soy dueño de ese espacio y en razón de eso responsable de ese espacio, y eso se expresa solo a través, pues, de la posibilidad de construirlo, de hacerlo mío con mi propia acción. Me lo apropio en la medida que actúo, en la medida, pues, que me hago responsable de él. Y probablemente eso constituye una diferencia central con otros países, con esos países que tienen esos índices de participación, como ya antes mencionaba. No voy a hacer un examen desde esta radio, pero sí les pediría a cada uno de los que esté escuchando que se pregunte a sí mismo en cuántas organizaciones participo. ¿Cómo entonces me apropio de mi ciudad, de esta fantástica ciudad en la que cada quien vive? Unos en la Ciudad de México, otros en el norte del país, otros en el sur del país.
cómo se apropia de su ciudad y qué hace para que su ciudad sea mejor, para que pueda ser el lugar que todos queremos que sea. Curso radiofónico, 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI. Usted escucha a Rubén Aguilar. Es tan importante, a lo largo del curso, lo iremos viendo, que el Estado moderno se integra de 3 grandes actores. Del actor gobierno, ya avanzaremos y explicaremos, del actor mercado o la empresa y del actor sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil integradas por los ciudadanos. A lo largo de las sesiones, como he dicho, vamos a ir abonando sobre estos temas para que nos quede claro. Pero ahora que hemos tratado el tema de la ciudadanía, quisiera así adelantar o subrayar que si no hay ciudadanos, si los ciudadanos no participan, ese Estado cojea de una de sus patas. Si está planteado en 3 patas, en la pata gobierno, la pata mercado y la pata ciudadano, si me falla una pata del tripié, pues está desajustado o incluso me puedo caer o se me va a caer la cámara que está montada en ese tripié. Entonces, de esa importancia es el poder tener una sociedad activa, una ciudadanía que se responsabiliza de la construcción de lo público, porque al responsabilizarse de la construcción de lo público, se está también entonces responsabilizando de la construcción de todo el Estado, de eso que es la nación, del Estado-nación. Vamos a ir avanzando en estas sesiones y quiero reiterar de entrada, para poder entender bien el papel de la ciudadanía, que Estado no estoy hablando como sinónimo de gobierno, que muchas veces se usa y se dice Estado cuando estamos queriendo hacer referencia del gobierno. El Estado está integrado, sí, por el gobierno sin duda, pero también por la sociedad civil que a su vez está integrada por ciudadanos. De esa dimensión, pues, es la importancia de entender qué quiere decir ciudadanía hoy, en razón de eso mismo, qué quiere decir participación, porque solo participando, pienso, nos constituimos en ciudadanos. Uno puede decir, ¿cómo te constituyes en bailarín? Pues solo bailando. ¿Cómo te constituyes en pintor? Pues pintando. ¿Y cómo te constituyes en constructor de la patria? Como haciéndome ciudadano. ¿Y cómo me hago ciudadano? Participando en la construcción de lo público, de eso que es de todos y que, siendo de todos, también es mío. Entonces, resumo, si bien es cierto que es fundamental el que todos sepamos que una ciudadana o un ciudadano es un sujeto de derechos y un sujeto de obligaciones, y que en razón de eso tiene la garantía del propio Estado para obtener esos derechos, que se reducen básicamente a la tranquilidad y a la paz social para poder, a su vez, obtener los servicios que me ofrece el Estado, educación, salud y cualquier otro elemento de ese carácter. Y por el otro lado, pues, la obligación que yo tengo de respetar la ley para que todos podamos vivir en paz, de pagar mis impuestos, de tener un trabajo que sirva a la comunidad, de votar. A esos elementos, como dije antes, habría que añadir el que yo hoy considero el fundamental, sustantivo para definir a la ciudadanía moderna, que sería el participar en la construcción de lo público, participar en la construcción del Estado-nación. Eso es lo definitivo. Y habría teóricos o sociólogos muy radicales que plantean hoy que si no se participa, en realidad habría que pensar si se es o no ciudadano, o que tendríamos que hacer la distinción clara entre un ciudadano pasivo que recibe estos derechos y se obliga a estas cosas, pero no resulta un ciudadano activo, solo es activo aquel el que participa en la construcción de su comunidad, de aquello que le es suyo, y pienso pues que solo podemos ser realmente ciudadanos hoy en el siglo XXI, en la medida
en que nosotros nos comprometamos con el espacio de lo público que es nuestro y en ese sentido que participemos en su construcción. Y con esto estaríamos terminando la primera sesión de estas 5 que tendrá este curso y que los invito a que estemos pendientes para el segundo tema, que adelanto será la relación entre lo público y lo privado. Así concluye el primer programa del curso, 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI, con Rubén Aguilar, que en esta ocasión abordó el tema la ciudadanía. ¿Cómo entender hoy a la ciudadanía? Les invitamos a que busquen ahora el cuestionario correspondiente a esta sesión en la página electrónica de Radio México Internacional, que es www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Por favor, respóndanlo y reenvíenlo para que puedan obtener, al concluir el curso y por vía electrónica, su constancia de participación. Recuerden que en esta misma página permanecerán todas las sesiones del curso una vez que hayan salido al aire, de modo que podrán volver a escucharlas si tienen alguna duda en el momento de responder el cuestionario. También pueden buscar otros cursos que recientemente hemos transmitido y que continúan vigentes. Repito la página: www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Mañana continuaremos escuchando a Rubén Aguilar, que, como nos dijo hace un momento, hablará sobre cómo comprender actualmente la relación que existe entre lo público y lo privado. Muchas gracias por hoy al Dr. Rubén Aguilar y muchas gracias a ustedes por su atención. Mi nombre es Alicia Ibargüengoitia. Hasta la próxima. Radio México Internacional del IMER presentó Curso Radiofónico 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI con Rubén Aguilar.